Gelman es un destacado poeta y escritor argentino, a quien se lo ha calificado como el mayor poeta vivo de habla hispana. Es, junto a Borges, Sábato y Bioy Casares, uno de los 4 argentinos que obtuvo el prestigioso Premio Cervantes, el galardón literario más importante en lengua castellana. Nació en Buenos Aires en 1930 y fue el tercer hijo de un matrimonio de inmigrantes judíos ucranianos. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego comenzó la carrera de química en la universidad, pero poco después la abandonó para dedicarse a la poesía. Su actividad poética y cultural está ligada a su intenso trabajo político y periodístico. A los 15 años ingresó a la Federación Juvenil Comunista y fue uno de los fundadores del grupo de poetas El Pan Duro, integrado por jóvenes militantes que proponían una poesía comprometida y popular. Influenciado por la Revolución Cubana, más tarde comenzó a disentir con el Partido Comunista y a acercarse al peronismo revolucionario. Formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de orientación peronista guevarista, y más tarde pasó a integrar Montoneros, organización que luego abandonó por profundas disidencias con su conducción. Durante el golpe de Estado de 1976, se encontraba en el exterior denunciando la violación de derechos humanos en la Argentina. Desde entonces, fue forzado al exilio. Tras 13 años de proscripción y persecución judicial, regresó a la Argentina en 1988 y 2 años después, luego de una larga búsqueda, encontró a su nieta a la que nunca había conocido tras la desaparición y asesinato de su hijo y su nuera por la dictadura militar. Como periodista, entre otras actividades, se destacó como director del suplemento cultural del diario La Opinión, como secretario de redacción de la revista Crisis y jefe de redacción del diario Noticias. Actualmente reside en México, donde recibió el Premio de Literatura Juan Rulfo, entre otras distinciones internacionales. En este capítulo de Los Invitados, Juan Gelman dialoga con Pablo Carrizo, integrante del grupo de poesía cordobés Pan Comido, acerca de la poesía, sus sentidos e implicancias sociales y su destino en un mundo aturdido por flamantes tecnologías e imágenes. Los invitados. Bienvenidos, estamos en Los Invitados. En esta oportunidad tenemos el profundo agrado de poder conversar con Juan Gelman. Bienvenido, Juan. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Bien. Es un placer para nosotros de la Universidad de Córdoba, para los cordobeses, poder conversar con vos. Y si tuviera que arrancar con una pregunta, te preguntaría algo que un poco por búsqueda y un poco por azar encontré hace unos días, a poco tiempo de conmemorarse el aniversario del asesinato de Francisco Urondo, un texto escrito por él, un artículo que escribió en 1964, donde indaga sobre una encuesta de una única pregunta que le hizo a sus contemporáneos poetas y de la que recibió mayoritariamente respuestas evasivas, algunas hacia el humor, otras hacia el silencio. Con respeto de esa experiencia y con reconocimiento también de la figura de Urondo, te quisiera preguntar justamente eso. La pregunta es, ¿la poesía sirve para algo? Bueno, la vienen escribiendo hace 50 siglos, ¿no? De manera que se supone que sí. Para no hablar de lo que dijo un filósofo chino del siglo II antes de Cristo, cuyo nombre no me pidas, pero digo, todo el mundo habla de la utilidad de lo útil y nadie habla de la utilidad de lo inútil, ¿no? Por supuesto que la poesía no es inútil de ninguna manera. Es algo que enriquece al lector, que a quien le escribe le permite explorarse el mundo en sí mismo. Y te digo, el hecho mismo de que a lo largo de tantos siglos, a pesar de tantos desastres naturales o cometidos por
por la mano del hombre, ahí sigue en pie. Alguien dijo que es un modo de tirar contra la muerte, como la palabra misma. En un mundo como el que vivimos, donde hay flamantes tecnologías, sonidos audaces, pantallas cada vez más anchas y refinadas, ¿qué cree usted que hace que una persona, como desde hace miles de años, se arroje a escribir un poema en algún papel cercano, se arroje a escribir una carta de amor, se arroje a pintar en alguna pared algunas palabras de búsqueda o auxilio? ¿Qué cree que es lo que nos lleva a hacer eso? Es una necesidad humana de búsqueda de la expresión de lo bello. Por eso es algo que no se va a terminar. Vivimos en un mundo en que yo lo llamo el señor de la tijerita. En realidad es el poder que pasa con la tijerita así detrás de uno, tratando de recortarnos el espíritu, de uniformarnos, de uniformizarnos cuando es necesario, de empobrecernos íntimamente, interiormente, y de convertirnos de ese modo en un terreno fértil para cualquier autoritarismo, para autoritarismo de cualquier tipo. Y en ese sentido la poesía, el arte en general es resistencia, ¿no? Por el solo hecho de existir. Es resistencia contra el envilecimiento del ser humano, que intereses muy poderosos procuran todo el tiempo. Volviendo un poco a la figura de Urondo, hay algo que también en esa entrevista daba vueltas y que era la posibilidad de sacar al poeta de aquel lugar de algo que es lejano a la gente común, ¿no? Él hablaba algo así como, la tarea del poeta no es una tarea de sobrenatural ni milagrosa, es una tarea que cumple la gente. ¿Crees que aún no todos siendo poetas, los poetas son gente común? Raúl González Tuñón tenía una respuesta sobre ese tema, ¿no? Él decía que el poeta es como cualquier hombre, pero cualquier hombre no es un poeta. Eso se puede dar vuelta para quitarle un poco del tono juvenil, arrogante que tenía Raúl entonces y decir que cualquier hombre no es un poeta, pero un poeta es como cualquier hombre.